Tu dinero en acción, episodio 23. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros consultorios de dudas de los oyentes y como teníamos bastantes consultas acumuladas durante los últimos programas, voy a intentar resolver la máxima cantidad de ellas posibles, para lo cual voy a intentar centrarme en aquellas que creo que son de interés para la mayor cantidad de audiencia posible y voy a evitar de momento, y voy a dejar para un programa específico más adelante, aquellas consultas sobre compañías concretas que me habéis ido haciendo de empresas pues que ni tenemos en cartera ni tampoco las tengo en el radar. Porque probablemente cuando hable de alguna de estas compañías quiera extenderme un ratito hablando sobre ellas y entonces pues como que monopolizaríamos el programa sobre esas empresas y quedarían muchas preguntas en el tintero. Así que voy a dejar las consultas sobre compañías individuales, que tenemos preguntas sobre, pues por ejemplo, para que sepáis que las tengo anotadas, sobre Astra, sobre Star Royalties, sobre Market Access, sobre Spirosoft, sobre Arteche también, del BM Growth, una pequeñita también de aquí española. Pues estas compañías las voy a dejar anotadas para intentar hablar de ellas más adelante y voy a responder pues preguntas más generales de la audiencia, intentando así aclarar la máxima cantidad de dudas posibles. Para intentar aclarar la máxima cantidad de dudas posibles voy a intentar encontrar el difícil equilibrio entre responderlas de la manera más completa posible pero sin enrollarme, que sabéis que soy mucho de enrollarme en las explicaciones, y voy a intentar ir al grano lo máximo posible. Así que si os parece que voy demasiado al grano y demasiado rápido es por esto, porque voy a intentar responderla y tenemos como 10 o 12 consultas diferentes. Entonces, yendo con ello, Jorge Crespo me preguntó por Twitter algún libro para mejorar en análisis de empresas. Sobre la parte más cuantitativa, o por decirlo de alguna manera, sobre el análisis contable o de las finanzas de una compañía, aquí no voy a hacer recomendaciones porque pues hay diferentes manuales y diferentes libros de contabilidad. Yo creo que lo mejor para esto es hacerse un curso específico sobre contabilidad, para quien no lo sepa, o estudiarse algún máster concreto de análisis de compañías o de valoración de compañías. Y también hay que decir que pues descargándose las auditorías y leyendo tesis de inversión, etcétera, pues se pueden ir aprendiendo ratios, y con la práctica también, teniendo una pequeña base teórica, con la práctica es como también se aprende todo esto, ¿no? En cuanto a la parte más cualitativa, hay varios libros que me parecen un poco los clásicos básicos que creo que se deben leer para analizar empresas. En la parte quizá más de comportamiento de mercado o de qué puede un inversor con sus conocimientos generales en su día a día en la calle sacar conclusiones que sean muy útiles para la inversión, pues por supuesto la lectura obligada siempre es Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Creo que en inglés el título es One Up on Wall Street. En este libro habla pues de su experiencia en el día a día para utilizar conocimientos cercanos y comentarios que te va haciendo la gente en tu entorno más habitual y en tu trabajo y con tu familia, etcétera, para poder encontrar inversiones rentables. Es verdad que en Estados Unidos, como hay muchísimas compañías cotizadas muy pequeñitas, pues es más sencillo que aquí en España, ¿no? Pero quizá un poco el mensaje general de utiliza lo que tú vas viendo en tu día a día para aplicarlo al mercado, aunque no seas un analista específico de valores, ¿no? de renta variable.
Muy interesante y creo que es un libro que lo puede leer cualquiera, ¿no? Y que es muy ameno de leer. Después, en cuanto al comportamiento de mercado, quizá del capítulo, o sea, el típico libro que recomienda la gente, que a mí me parece pues que es bastante tostón y quizá hay una parte que está ya bastante desfasada, que es El inversor inteligente de Graham, pues ya tiene 70 años, ¿no? 60, 70 años. Pues quizá la parte que me parece más interesante es cómo enfrentarse al comportamiento a veces irracional del mercado, a estos movimientos tan fuertes y cómo enfrentar la volatilidad, y eso se describe en el capítulo 8. Creo que alguien que a lo mejor no comprarse ese libro, pero si alguien te lo puede prestar, leerse una vez al año el capítulo 8 del inversor inteligente, creo que es algo que viene bien no solo a los inversores particulares, sino a todos los inversores que se quieran enfrentar al mercado, ¿no? Y en cuanto a la parte más quizá cualitativa, bueno, pues hay un libro de Pat Dorsey que habla de las ventajas competitivas, que se llama El pequeño libro que genera riqueza, donde habla pues de todo esto de los fosos competitivos y de los tipos de ventajas, que es muy pequeñito y bastante fácil de leer, que también me parece interesante. Y quizá un poco más en la parte del análisis o el research cualitativo de todo el entorno, de entrevistar y de hacer un análisis profundo de clientes, proveedores, etcétera. A mí el libro que más me gusta es Acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, de Fisher. Quizás es un libro por antonomasia de inversión cualitativa, ya tiene también bastantes años, pero creo que todo lo que cuenta pues es perfectamente aplicable a día de hoy, ¿no? Así que bueno, pues esos serían unos cuantos ejemplos en cuanto yendo a lo más ameno y llevadero de nuestro día a día, a lo que es un poco más ventajas competitivas, research cualitativo, etcétera. Creo que esos son los clásicos básicos que me parecen imprescindibles para poder analizar compañías. Carlos Vilella nos pregunta a través de YouTube que qué opino de la política de adquisiciones de Etsy, porque bueno, como hablé de Etsy en uno de los programas, Etsy hizo varias adquisiciones estos últimos 2 años para ganar ventaja o ganar un poco de masa crítica en Brasil, Estados Unidos, en nichos de mercado, en gente más joven, en ropa usada, donde Etsy no era tan fuerte su plataforma, y la verdad es que pagó múltiplos que a simple vista parecían bastante elevados, ¿no? Entonces sí me parecía un poco que esas adquisiciones no generaban valor o destruían valor, ¿no? Bien, en general a simple vista comparto completamente que las adquisiciones de Etsy, el múltiplo al que las hizo, tanto sobre ventas como sobre GMS, o podríamos hablar un poco mercado potencial y demás, parece que sí que se pagaron caras, y la verdad es que se hicieron en momentos en los que pues el mercado tanto cotizado como privado estaba a múltiplos bastante más calentitos que ahora, ¿no? Y si lo vemos un poco a toro pasado, pues probablemente a día de hoy podrían haber hecho esas adquisiciones bastante más baratas. Pero también es verdad que valorar una adquisición después de tan poco tiempo es complicado, porque también podríamos decir pues que cuando, me lo invento, Facebook compró WhatsApp por $16.000 millones, pues como que era una fortuna increíble y que eso no generaba ingresos y que era menuda barbaridad, ¿no? O la compra de YouTube por 1.000 millones o Instagram por... Es decir, hasta que pasen unos años y veamos en qué se podría haber convertido esa plataforma, a corto plazo valorar por lo que está generando eso en ese momento es muy difícil, ¿no? Y luego que, otra cosa, a lo mejor no terminan siendo grandísimas adquisiciones en cuanto a que veamos que Elo7 o Elo7 o Depop, que son las dos compañías por las que me pregunta, lleguen a ser gigantes absolutos que hayan demostrado ser una adquisición buenísima, sino que simplemente estas adquisiciones, si las puedes hacer cuando todavía son pequeñitos, porque Elo7 es como un poco el Etsy de Brasil y Depop es un poco pues el posicionamiento más de ropa de segunda mano para gente muy joven, la generación Z de compra y venta, un poco lo que sería aquí pues Vinted o algo así, ¿no? Pues oye, si a Etsy le sirve para posicionarse en esos segmentos de potencial crecimiento a futuro, y sobre todo, lo que es más importante, evitar que surja un competidor que a medio plazo en tema de e-commerce alternativo a Amazon le pueda llegar a hacer sombra, es decir, mantener su dominio en la categoría independiente, alternativa, hecho a mano, artesanal, comercio humano, ¿no? Como lo define su CEO, pues simplemente cuando es pequeñito y el regulador todavía no te está vigilando, poder hacer adquisiciones que te mantengan tu posición de dominio, pues caro o barato es relativo, ¿no? Eso lo veremos con el paso de los años. Es decir, respondiendo rápidamente la pregunta de Carlos, a simple vista muy caras, veremos con el paso del tiempo si han sido caras o no. Bahía Capital me pregunta por Twitter que está analizando en detalle Topicus y que le gustaría entender el tratamiento de las preferentes, porque bueno, pues Topicus, para el que no lo sepa, es un spin-off de Constellation Software. Adquirieron una compañía europea y la fusionaron con TSS, que era por su división europea, y la contabilidad pues como que es bastante compleja porque hay preferentes ahora ya convertidas, y entonces pues pagaba intereses por esas preferentes a Constellation, y Constellation tenía dentro unas preferentes que recibían un interés financiero en vez de recibir los flujos de caja de esa filial
empresarial, ¿no? Bien, ahora decirle a Vaya Capital que esos preferentes ya en febrero de este año, trigger o la call que tenían para convertirse las preferentes en acciones ordinarias, ya se produjo porque estaban muy por encima de ese strike que tenían de conversión, estaban cotizando muy por encima, con lo cual ahora mismo lo que sucede básicamente, por simplificarlo al máximo, es que Constellation Software tiene dentro de su balance un stake en Topicus, que es una compañía cotizada, y que para Constellation Software, por decirlo de alguna manera sencilla, aunque como tiene todavía posición de control y tiene una acción de voto preferente, etcétera, va a conseguir consolidando los flujos de caja de Topicus, con lo cual durante bastante tiempo tendremos intereses minoritarios que hay que ajustarlos en el balance, etcétera, etcétera, para poder hacer los cálculos. Para simplificarlo al máximo, lo que sucede es que Constellation Software, aparte de su cash, tiene una participación de mercado, unas acciones que cotizan, que hay que valorarlas a precio de mercado para reducir el EV de Constellation, y a cambio hay una serie de flujos de caja, un porcentaje de los flujos de caja de TSS que no le corresponden a Constellation, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esos ajustes. Y al revés, en Topicus básicamente lo que sucede es que hay una serie de los flujos de caja de Topicus que no le corresponden, en este caso de lo que eran los flujos de caja de TSS, que no le corresponden a Topicus y que hay que restarlos de la valoración de Topicus. Entonces, por simplificar al máximo las cosas, dependiendo si consideramos que se consolidan esos flujos y hay que restar los intereses minoritarios, entonces calculamos los flujos por separado y entonces hacemos los ajustes por los intereses minoritarios cruzados, o básicamente lo que podemos hacer es, utilizando esa conversión ya en acciones de Topicus ordinarias, lo que podemos hacer simplemente es decir, oye, pues esto es una participación puramente financiera que no se consolidaría, y lo que sucede es que Constellation Software tiene una participación cotizada que reduce su enterprise value, porque al final es como tener cash o algo monetizable siempre a valor de mercado, es decir, fluctúa con la evolución de las acciones de Topicus en el mercado, no como el cash, que es fijo. Y en el caso de Topicus es tan sencillo como decir, oye, esas acciones si ya están convertidas, lo que sucede es que hay, pues en este caso, 39 millones de acciones más en circulación. Es decir, el EV es bastante más elevado que lo que salía por ahí en los portales. De hecho, pues por ejemplo, en Ticker, ¿cómo lo hacen? En Ticker los intereses minoritarios computan como deuda. Al final, lo que viene a suceder es que el EV calculado por Ticker es exactamente como si tú cogieses y hicieses fully diluted, es decir, completamente diluidas las acciones que tiene Constellation en su balance. Son diferentes formas de llegar a un camino similar, y es que el EV de Topicus, al haber más acciones en circulación, es más elevado, o los intereses minoritarios, si tú coges un EV más bajo, los intereses minoritarios te restan un trozo del flujo de caja, con lo cual el múltiplo EV Free Cash Flow, cuando tú lo hagas con los ajustes por un camino o por otro, te tiene que dar exactamente igual. Lo que hace falta es hacerlo de manera consistente, ajustar esas participaciones cruzadas de manera que tengas el EV correcto y el Free Cash Flow correcto. ¿De acuerdo? Antón Vizcaíno nos pregunta cómo es posible que Elon Musk haya comprado el 100% de las acciones de Twitter, siendo una empresa cotizada. Bueno, esto, como sabéis, está dando muchos coletazos, no se ha producido todavía, pero básicamente lo que sucede es que, y bueno, me pregunta también cómo nos puede afectar esto de que alguien nos sope una compañía en cualquier momento si nos sopan una compañía en el mercado, ¿no? Bien, cada mercado cotizado, en este caso la SEC americana o aquí en España la CNMV, tiene unas reglas de los requisitos para lanzar una OPA. Normalmente cuando sobrepasas, depende del país, el 25 o el 30% del capital de una compañía, estás obligado a lanzar una OPA. Es decir, estás obligado no solo a la gente que le hayas comprado el primer 25 o 30%, ofrecerle unas condiciones determinadas, sino a ofrecer exactamente, para no perjudicar al resto de accionistas, las mismas condiciones de adquisición a la totalidad de las acciones. En muchos casos hay inversores que van comprando en el mercado acciones, 3, 4, 5. Tan pronto pasas del 5% tienes que informar de que eres accionista relevante de la empresa. A partir de ese momento puedes seguir comprando 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegas al 29%, la mayoría de los mercados suele estar por ahí entre el 25 y 30%. Cuando llegas al 29%, no puedes comprar más sin lanzar una OPA. Si pasas del 30%, tienes que lanzar una OPA a mercado. Después la aceptará quien la acepte, pero tú en el momento en el que lanzas una OPA ya estás autorizado a seguir comprando. Puedes comprar un mercado abierto o puedes comprar bloques porque algunos de los accionistas anteriores decidan acudir a la OPA y venderte acciones. Bien, ¿cuándo va adelante pues consigues un 20, un 30, un 40, un 50%? Otro requisito siguiente, oye, para poder excluir a una compañía de cotización tienes que llegar ya a un porcentaje mucho más alto. Tienes que tener, depende del país, un 75, 80, depende del país o del regulador en este caso. Hay otros requisitos para que tú puedas unilateralmente, imaginemos, pues que yo llegué a un 80%, bien, el otro 20%, si no me las vende, yo puedo excluir a la compañía de cotización y ellos, lógicamente, yo no les puedo obligar a que nadie me venda sus acciones y se las pueden quedar si ellos
ellos quieren, pero pasarían a tener una compañía no cotizada, unas acciones ilíquidas que luego ya se verá más adelante si vuelvo a hacer una oferta y me las tienen que vender en notario. Es decir, si alguien llega a esa situación y ya informa de que va a excluir a la compañía de cotización, prácticamente todo el mundo le va a vender sus acciones porque nadie quiere quedarse con unas acciones ilíquidas. Entonces, por eso es posible que Elon Musk o cualquier otro accionista pueda comprar una compañía que cotiza, porque ha conseguido hablar con los accionistas relevantes y les ha dicho, oye, esta es mi oferta, te os ofrezco estas condiciones, etc. Y ellos han decidido vender las acciones, como que ha conseguido apoyo suficiente para que la OPA salga adelante. Esto puede suceder en cualquier compañía, pero lo fundamental es que siempre que una compañía tiene unos accionistas mayoritarios, me preguntaba, oye, ¿cómo nos puede pasar esto, por ejemplo, en Inditex? En Inditex ninguna OPA puede salir adelante si no convence a la familia Ortega, porque tienen, pues la cifra exacta depende del momento, pues el 60% de las acciones, depende de si coge solo a la señora Amancio o también pues a sus hijas y a los diferentes herederos, ¿no? Entonces, claro, pues si tú no consigues que te vendan ellos las acciones, lo máximo que vas a conseguir es el otro 39-40% restante, con lo cual en ningún momento vas a poder excluir la compañía de cotización, ni vas a tener más del 50% que es con lo que tú puedes tomar decisiones en la compañía, porque esto es importante. Decía, oye, el 30 para conseguir una OPA, más el 80 para excluirla. Ya, pero para poder decidir en el consejo tienes que tener más del 50% de los derechos de voto, ¿no? Entonces, con lo cual, si alguien ve que no va a conseguir más del 50%, la compañía no va a ser suya, no va a poder tomar decisiones, porque si se juntan todo el otro 50, va a poder decidir al fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues por esto es posible poder comprarse una compañía cotizada. Ya veremos en qué acaba todo el caso de Elon Musk y Twitter, que está trayendo mucha cola. Rubén Núñez nos pregunta por YouTube un especial que podría comentar un poco más sobre el IFRS 16 y cómo afecta a los leases y cómo hincha los evita. Bueno, pues hubo un cambio contable en el que anteriormente los alquileres de locales o los alquileres de edificios, etcétera, eran un gasto operativo sin más y entonces ya estaban minorados antes del EBITDA. Posteriormente se empezó a considerar los alquileres como una obligación a largo plazo. Cuando tú tienes firmado un contrato de alquiler, como que tienes el compromiso de cumplir una serie de pagos anuales y si tú decides irte antes de tiempo, pues tienes como que una obligación de cumplir un contrato que te pueden exigir lo que se llama el lucro cesante, que es, oye, pues tú te marchas, pero me tienes que indemnizar por todo el tiempo que no hayas estado. Lo cual viene a ser como una especie de deuda realmente, ¿no? Entonces la normativa contable, ¿qué fue lo que dijo? Mira, el alquiler traído a valor presente de todo lo que tú tienes que pagar durante todos esos años es como una deuda y eso se contabiliza en el pasivo como un capital leases, se llama. Leases de capital o los alquileres capitalizados de todos los años futuros de los edificios que tienes alquiler. Bien, y si eso es una obligación a futuro que la traigo a valor presente como que tengo una obligación a día de hoy, los alquileres que yo voy pagando mes a mes es como el cupón de ese bono. Pues es como un gasto financiero. Con lo cual, en el EBITDA dejaron de contabilizarse por encima del EBITDA como un gasto operativo y pasó a contabilizarse como una especie de interest, con lo cual se restaba debajo del EBITDA. ¿Esto qué produjo? Que a las compañías que pagan muchos alquileres, por ejemplo, las retailers, a Inditex cuando se produjo ese cambio contable, le aumentó mucho el EBITDA de repente, porque lógicamente cuando tú pasas a contabilizar todos los alquileres como un gasto financiero y no como un gasto operativo, el EBITDA a partir de ese año pasa a ser más alto que de los anteriores. Bien, ¿cuál es la solución a esto? Es que no valoro por EBITDA, porque el EBITDA como que es un poco como se dice, todo maquillado y vestido de fiesta y no, pues vete a lo mejor a un EBIT o vete a lo mejor a un free cash flow, a un cash flow operativo menos working capital, menos capex de mantenimiento, algo que ya tenga en cuenta tanto la parte operativa como los intereses, que al final minoran valor para el accionista. En cualquier caso, pues dices, oye, si quito todo esto me va a salir pues un porte y aparte es que las obligaciones a futuro no las estás teniendo en cuenta en el balance. Bien, si tú ya estás restando del flujo de caja para el accionista los intereses o estos pagos de leasings, como que volvería a ser, si metes los capital leases como deuda, volver a penalizar doblemente la valoración, porque estás minorando el free cash flow y estás aumentando el EV, con lo cual por doble camino. Bien, sería una duda razonable. Yo esto lo hago así con la deuda financiera. Con la deuda financiera pura y dura del free cash flow, lógicamente ya he minorado los intereses, con lo cual penalizo el free cash flow, pero el EV, si alguien viene a comprar la compañía, como sé que va a tener que hacer frente al pago de esa deuda, sí que me gusta sumarle la deuda financiera, pero la deuda financiera pura y dura, la que genera intereses, sea deuda bancaria, sea deuda de bonos, etcétera, etcétera, no lo que es un capital lease de un inmueble o un alquiler. Entonces, los capital leases sí que lo considero como si fuese
fuese un gasto operativo, a pesar de que en esta normativa contable se considere un gasto financiero, lo reduzco del free cash flow, con lo cual mi EBITDA antiguo, por decirlo así, se me parece a mi EBIT actual, ya que he descontado los capital leases y lo que sería el CAPEX más o menos, y lo que no hago otra vez es sumarle al EV los capital leases. Al EV solo le sumo la deuda financiera pura y dura. La siguiente consulta de Carsoft Capital nos ha preguntado una duda sobre las opciones. Tenemos 2 preguntas consecutivas de opciones. Supongo que es en relación al capítulo que hicimos sobre derivados y estrategias básicas con opciones. Y Carsoft Capital nos pregunta, supongamos que yo realizo una compra de una call Facebook a 180 y la acción el día de la expiración de la opción cotiza a 140. Es decir, está out of the money, porque para una opción de compra a 180 tendría valor si la compañía está por encima de 180, es decir, alguien va a estar interesado en comprarse Facebook a 180 si Facebook está a 190, 200 o 210, no si está a 140 como me está comentando él. Si yo no he cerrado la posición con la venta de la call, es decir, yo tenía una call comprada y él dice, si yo no la he cerrado vendiendo esa call, correcto, tienes las calls en tu poder, el broker me hará entrega de las acciones a 180. No, incorrecto. Él me dice, el broker me hará entrega de las acciones a 180 estando la cotización a 140. Para evitar esto hay que cerrar todas las posiciones, entiendo, ¿no? No, no las tienes que cerrar, porque en el caso de que tú tengas una call comprada, el que tiene la opción de ejercer ese derecho eres tú, porque eres el comprador de la opción. Y si Facebook está cotizando 140, tú nunca vas a querer ejercer el derecho de comprarla a 180, porque es mucho mejor ir al mercado y comprarla a 140. Con lo cual, tú eres el que ya no decides ejercer esa call. Nadie te va a decir, te obligo a comprarla a 180, porque tú eres el comprador de la call. Tú tendrías esa obligación si fueses el vendedor de la call, estás vendiendo calls. Por eso os decía en el programa aquel que vender calls era muy complicado, que era muy arriesgado si no las tenías cubiertas. Pero en el caso del comprador de la opción, recordad que yo os decía que cuando eres comprador de opciones, lo máximo que arriesgas es la prima. Es decir, si decides no ejercer esa opción, perdiste lo que te costó. En este caso, directamente, como se da por hecho que nadie va a querer ejercer esta opción, es que ya ni te preguntan. No tienes ni que decir, no, mira, es que no quiero ejercer el derecho de comprarme esto a 180 porque está cotizando a 140. No, directamente el valor en la expiración es 0. Todo este tipo de contratos automáticamente, cuando no tienen valor, se cancelan porque dan por hecho que nadie va a querer ejercer esa opción. Alfredo me pregunta por iVoox una pregunta similar también de opciones. Si compro una put barata porque está muy fuera del dinero y pasados unos días cae mucho el subyacente aumentando la volatilidad, entiendo que el valor de esa opción aumenta y que puedo vender otra put sobre ese subyacente al mismo strike y vencimiento e ingresar la diferencia, ya que ambos contratos se compensan. Pero ¿hay que indicarle al broker de alguna manera que quiere saldar la compra con la venta? O dicho de otra manera, ¿se cierra el contrato de compra con el de venta de manera automática? Si se compensa, ¿qué pasa con la contraparte en ambos contratos? Lo que me está preguntando, que es así un poco lioso, es si yo compro una put y de repente lo que sucede es que esa opción aumenta y entonces vendo otra put de subyacente y me reingreso la diferencia. Realmente, si simplificamos al máximo, lo que me está diciendo Alfredo es, si yo me compro unas acciones de Inditex a 20 y suben a 24, ¿puedo venderlas a 24 e ingresar la diferencia? Sí, vamos a simplificarlo al máximo. Alfredo me está diciendo que se compró una put a un precio bajo y que lo que pasó fue que el trade le fue a favor, es decir, había tenido una put comprada, es decir, su compañía cayó y su opción de venta aumentó de valor. Cuando él vaya a vender una put sobre ese mismo strike, el broker, el intermediario, lo que le va a decir es una put comprada menos una put vendida, la que estás vendiendo es exactamente la que tenías comprada. Entonces, no hay que informarle de que tú ya tenías una comprada. Es como si tú tienes unas acciones de Inditex y vas a vender el mismo número de acciones, el broker directamente te vende las que tienes en cartera. Por decirlo de otra manera, no, las puts no tienen nombre 1, nombre 2, nombre 3 y tienes que indicarle cuál vender, sino que más 1 menos 1 es 0. Directamente se netea con tu posición. En el caso de la venta, tienes 0, la vendes menos 1 o vendes 2, menos 2, tan pronto compres 2, menos 2 más 2, 0. Pasas a netear esa posición. Y lógicamente, si la compraste a 20 y la vendiste a 24, te embolsas la diferencia. Ese es el beneficio que se obtiene con una opción comprada en la cual te ha ido a favor el trade. Es decir, que la opción ha aumentado de valor. En este caso, porque el subyacente cayó o porque la volatilidad aumentó. ¿De acuerdo, Alfredo? Bien, seguimos. Francisco Márquez, ¿podrías profundizar en la explicación e implicaciones de la recompra de acciones? Bien, podríamos hacer un capítulo entero de la recompra de acciones, pero por lo general voy a intentar resumirlo al máximo. Las compañías pueden destinar
el flujo de caja que generan a diferentes destinos, a nuevas inversiones, a amortizar deuda, a acumular el dinero en caja, que es básicamente como lo hacemos ya como deuda neta. Acumular dinero en el balance es muy similar para los accionistas que amortizar deuda, porque en cualquier momento podrían decidir pasar de caja a pagar un préstamo y sería exactamente lo mismo. Pueden pagar dividendos, o vamos a hablar de la otra alternativa para remunerar al accionista después del pago de dividendos, que es la recompra de acciones propias. Las compañías pueden, con el dinero que van generando con su negocio, ir al mercado abierto y comprar acciones de su compañía en el mercado. Hay que pedir una serie de permisos regulatorios, informar, hay unas cuestiones normativas que tienen que cumplir, pero esto es algo que está permitido. Bien, ¿qué efecto produce comprar acciones propias en el mercado? Si una compañía tiene unos beneficios 100 y tiene 10 acciones en circulación, pues esos beneficios 100 entre 10, pues 10 por acción de beneficio. Cuando la compañía va y compra una de sus acciones en circulación con el dinero que tenía en su balance, básicamente lo que sucede es que los beneficios de la empresa a futuro se van a repartir entre 9 acciones. O lo que es lo mismo, cada uno de los accionistas previos que antes tenían un 10%, pasan a tener, como se divide el capital de la empresa entre 9 acciones en vez de entre 10, pasan a tener un porcentaje mayor de la compañía. O lo que es lo mismo, los dividendos futuros van a ser mayores porque los mismos beneficios entre menos acciones en circulación pasas a tener un mayor beneficio correspondiente por acción. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que la compañía, en vez de entregarte el dinero como un dividendo, lo utiliza para reducir el número de acciones que hay en circulación y tú pasas a tener un porcentaje mayor de la empresa o pasas a recibir unos beneficios futuros mayores. Con lo cual, esto es una fórmula alternativa al pago de dividendos, que ¿cuál es la diferencia principal? Cuando a ti te pagan un dividendo, si te pagan un dividendo de 100, Hacienda directamente se te lleva 20, recibes 80 netos. Sin embargo, cuando la compañía recompra acciones, estás aumentando el porcentaje del capital que tienes de esa empresa o los beneficios futuros que te van a corresponder, pero todavía no has pasado por caja de Hacienda porque no has vendido las acciones. Es decir, lo que sucede cuando una compañía recompra acciones es que el valor por acción va aumentando. Con lo cual, a valor más alto por cada acción, tributarás cuando vendas las acciones, pero mientras tanto Hacienda no se ha llevado ese dinero. Con lo cual, teóricamente para los accionistas a largo plazo es una forma de remunerar al accionista fiscalmente más eficiente, porque consigues ese diferimiento fiscal de capitalizar los intereses y hacer esa bola de nieve a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Una vez que la compañía ha comprado esas acciones, puede mantenerlas en su balance y no computan para el pago de dividendos, porque la compañía no se va a pagar un dividendo a sí misma, porque le saldría de la caja y le volvería a la caja, ¿no? Porque ellos son los propietarios de las acciones. Con lo cual, las acciones que están en autocartera no cobran dividendo directamente. Bien. Más adelante puede decidir utilizar esas acciones para pagar un dividendo en especie, con lo cual te está devolviendo ese valor. Para pagar a los empleados se estaría ahorrando dinero, en vez de pagarlo en nóminas les estaría pagando con acciones, o amortizar esas acciones y que dejen de existir y que pase a haber un número inferior de acciones en circulación. En cualquier caso, cuando la compañía ya ha comprado esas acciones y las tiene dentro de su balance, para nuestros efectos y todos los cálculos que nosotros hacemos del beneficio por acción, de la capitalización de la compañía, cuánto cotiza esta acción y cuántas acciones hay, entre qué acciones se reparte el dividendo, exactamente igual ya vamos a calcular como si las hubiese amortizado. Si más adelante vuelve a decidir ponerlas en circulación, pues lógicamente volveremos a hacer el cálculo con el nuevo número. Pero de buenas a primeras, cuando la compañía ya las ha comprado, las tenga en autocartera o las haya amortizado, para nosotros ya nos ha remunerado porque esas acciones ya no están en circulación. Si queda alguna duda más de esto, pues lo vemos más adelante. Pero en principio yo creo que para tener unas líneas generales de lo que son las recompras de acciones o los buybacks, creo que es suficiente. Adrián me pregunta por Twitter que qué opino de la política de amortizaciones de Netflix. Si no creo que amortizar en 4 años un contenido que a los 2 años como mucho ya ni siquiera se ve, si no me parece demasiado. Bueno, si no me equivoco, corregidme si me equivoco porque como ahora voy a explicar cómo hago yo los cálculos para que sepáis por qué no me parece en mi cálculo tan relevante el plazo de amortización, pero si no me equivoco, la política de amortizaciones de Netflix es de 2 años del contenido propio, desde que termina la producción y se estrena, a lo largo de los siguientes 2 años va amortizando ese contenido, no 4 como indica Adrián. Pero en todo caso, la pregunta general, me parece que Netflix amortiza a demasiado largo plazo el gasto en contenido y que por eso el EBIT es bastante más alto que el Free Cash Flow porque necesitan seguir invirtiendo, que eso es un poco una de las dudas que hay en el mercado.
Sí, bueno, voy a hacer dos apreciaciones aquí. Vamos a asumir que sí, que efectivamente es un plazo de amortización demasiado largo. Yo ya os había comentado que por eso no me fijo tanto en el plazo en el que ellos lo amortizan, que yo el cálculo que hago es ver la evolución de las revenues, ver la evolución de las ventas de la compañía y antes de restarle los gastos operativos directamente para calcular el margen bruto, resto directamente el total de gasto de compañía de ese porque si hablamos de gasto sería realmente la amortización de contenido. La total salida de caja, todo lo que desembolsa cada año la compañía en contenido, no en el plazo que lo amortiza, que lógicamente hay un decalaje porque hoy estás amortizando el contenido de hace 2 años, cuando invertías menos, con lo cual podría ser que como toma amortiza a 2 años vista, como que va un poquito por detrás la amortización o la llevar al gastos lo que tú produjiste en contenido hace 2 años por debajo de las revenues, ¿no? Con lo cual como que el EBIT podríamos parecer que sí, que está un poco sobrevalorado o que está un poco hinchado y que luego el free cash flow no es tanto. Bien, yo calculo un EBIT realmente no con la amortización de contenido, sino con el total de la salida de caja de cada año. Y que realmente este cálculo, pues cuando la compañía está aumentando mucho y pasa de 10 a 16 billion, de 16 a 25, sí que hay un decalaje muy grande en las amortizaciones. Pero como ahora ya se empieza a estabilizar y ya el gasto en contenido no aumenta en la misma proporción que las ventas, lo que sucederá es que en plazos largos esos 2 años de decalaje cada vez tendrá una diferencia menor. Con lo cual prácticamente iremos viendo a lo largo de estos próximos años como el EBIT se va a ir pareciendo cada vez más al free cash flow. Dicho todo esto, que Netflix cada vez tenga un catálogo más profundo de contenido propio, aunque sea antiguo, le va dando cada vez más valor a la plataforma, porque no nos olvidemos, hay películas clásicas que tú te puedes ver una película de 1980, una película de 1990, del 2000, etcétera, etcétera, o una serie que no te habías visto, empezar a vértela y que te encante, engancharte y vértela entera, y que eso es un valor de contenido que cuando tú te la estás viendo o que le entra un suscriptor y se ve ese contenido, el gasto, cuando ya lo tienes amortizado, es 0 para Netflix. Y eso es un valor, un catálogo que tienen. Con lo cual, tener un catálogo cada vez más profundo, con independencia de que haya gente que se coja la serie, se pegue el atracón, se la vea en 2 semanas y que cómo vas a seguir amortizando eso dentro de 2 años si ya no lo está viendo nadie, tener un catálogo cada vez más profundo de contenido propio tiene un valor, porque no tendría sentido estar diciendo, mira, es que Netflix amortiza en 2 años y eso no tiene sentido, y luego decir, no, es que Disney tiene la IP más potente del mundo y tiene películas para niños de los años 80 y los años 90, y Marvel y los superhéroes y no sé cuánto, que son súper valiosos, y Mickey Mouse y tal, que son súper valiosos. Pero no decíamos que amortizar en más de 2 años el contenido tiene un valor, la IP, ¿no? Pues exactamente lo mismo con Netflix. Es verdad que a nivel de flujo de caja, etcétera, podría ser un poco agresivo tardar tanto como 2 años, 4, que me preguntaba aquí Adrián, en amortizar el contenido. Ya os digo yo cómo hago estos ajustes para que se anule ese efecto, pero también es verdad que tener cada vez más contenido propio en tu catálogo a lo largo de los años hace que cada vez la plataforma sea más valiosa. Mario nos pregunta por YouTube si tengo una opinión formada sobre Rick. Quizá, bueno, como ya he dejado varias compañías para otros capítulos, quizá esta podría ser, como esta sí que no me requiere de hacer un análisis detallado sobre ella, porque más o menos la conozco, porque no cumple tus requisitos o porque no inviertes en ella. Bueno, tengo alguna persona cercana que conozco que sí que ha invertido en ella. Rick es una compañía de clubes nocturnos para adultos y restaurantes temáticos de deportes y comida así muy americana y tal. Entonces un poco pues club nocturno para adultos y restaurantes bombshells, que son pues restaurantes más de temática así como militar y deportiva y tal. Bueno, pues todo esto, aquí hay diferentes temas, ¿no? El principal es que, bueno, pues como os imagináis es un sector, sobre todo la parte de clubes nocturnos para adultos, bastante turbio y que el management pues es bastante peculiar, ¿no? Sí que es verdad que despliegan capital a tasas altas y que muy probablemente para quien sepa aguantar pues esto de estar pisando en arenas movedizas, pues probablemente pueda componer a tasas altas, haciendo una pequeña salvedad, y es que es verdad que es un consumo, por decir así, discrecional o un consumo prescindible, ¿no? El irte a un club de estos de ocio o irte a ver un partido de fútbol con unas jarras de cerveza y unos snacks o unas hamburguesas y tal, como estos de los bombshells, y que lógicamente pues ahora estamos viendo un poco la parte de la reapertura, que lógicamente pues después del COVID y con todo el mundo encerrado, pues la reapertura le beneficia muy claramente a este tipo de compañías, y probablemente si viene una recesión pues estas compañías, el apalancamiento operativo positivo, las economías de escala de que ya tienes todos los costes fijos, te aumenta la ocupación, sube el ticket medio y eso te va directamente a la vena,
buena, pues eso funciona en ambas direcciones, ¿no? Con lo cual, pues mientras todo vaya a favor y es una compañía que compra todos estos clubes y el terreno y promueven clubes nuevos, tasas muy altas, es decir, comprando a otros clubes y agregándolos a su red a múltiplos muy bajos, porque al ser turbio, pues compra muy barato, lógicamente, con lo cual pues pueden hacer todo este compound a tasas altas y componer bastante rápido, pero sabiendo que estamos pisando en terrenos, en arenas un poco movedizas en cuanto al management y que, pues oye, que si cuando vengan el viento en contra, pues ya no esté tan la reapertura y tan candente, también nos puede venir en contra, ¿no? Simplemente, pues esos son los tipos de cosas por las cuales este tipo de compañías ya no pasan 2 o 3 filtros más para seguir analizando, que busco algo pues más resiliente, no tan turbio y demás, ¿no? Y la última pregunta que tenemos para hoy, pues Guille nos consulta ¿qué piensas de guardar cash ahora esperando un posible peor escenario para invertir, o ya directamente consideras que es buen momento para invertir en empresas con múltiplos atractivos sin pensar en obtener un mejor precio? Bien, como os imagináis, este es el ABC de las preguntas de la inversión. Oye, ¿es buen momento ahora o no? ¿O me tiro ya al río o no? O oye, pues es que esto es cuando entra un partícipe nuevo en nuestro fondo, oye, ¿es buen momento? Siempre es una pregunta que el ser humano siempre al final buscamos ¿qué tal estoy comprando? ¿Barato o caro? ¿No? En general, pues aquí pues todo esto entra un montón de componentes emocionales que son muy difíciles de responder, y por lo general cuando todo está cayendo, como está sucediendo ahora, que lleva una racha de las peores que yo recuerdo en mercados, y especialmente para las compañías de calidad y crecimiento que son las que invertimos nosotros, la peor racha que yo recuerdo en la historia, porque no es ni comparable a lo del año 2000, porque las compañías no eran ni comparables, pues lógicamente pues es cuando más feo pinta la cartera, cuando peor está el track record y cuando la gente piensa, oye, pues es que está todo fatal, que si recesión, que si subidas de tipos y tal, pues cuando es peor, pues a lo mejor es cuando más me lo pienso, y muchos dicen, oye, pues dejo el dinero en la cuenta y espero, cuando realmente serían los mejores momentos para invertir, ¿no? Y al revés, como que cuando todo está muy tranquilo y todo va subiendo y tienes un track record precioso, doble dígito, este año un 17, el año pasado un 25, el año tal, pues la gente como que lo ve, que está funcionando y todo va bien, las empresas suben y tal, y siempre es cuando entra dinero en los fondos, ¿no? Que es un poco pues lo que dicen siempre estos inversores en el libro que recomendaba antes, lo comenta Peter Lynch, ¿no? Que Magellan, pues al final en uno de los fondos que estuvo haciendo retornos de 30% anualizados durante 30 años, todo el mundo iba con el pie cambiado, y al final los inversores terminaban perdiendo dinero porque compraban cuando estaba alto y cuando venía una mala racha vendían, ¿no? Entonces hay que ir con el pie cambiado al revés, o sea, ir contra estas emociones es muy complicado porque realmente el ser humano al final tiende a defenderse de todos estos impulsos externos y todo esto, el miedo a lo desconocido, el dolor, el no querer sufrir la pérdida, y al final pues tendemos a ir hacia lo que funciona bien, ¿no? Y ir en contra de estos sentimientos tan primarios y tan básicos del ser humano, pues es lo que es realmente lo complejo del mercado, todo lo que hablaba en el capítulo ese 8 del inversor inteligente, ¿no? Todo, enfrentarte al sentimiento de mercado, el tener estómago, eso es lo más complicado. Entonces, en general, lógicamente, bueno, pues un factor importante de cuando vamos a invertir una cantidad. Oye, ¿qué porcentaje supone esa cantidad frente al total de nuestros ahorros? ¿Es un porcentaje importante? Pues primer aspecto que debemos valorar. Segundo, ¿este dinero que yo voy a invertir en este fondo, en esta acción, lo tenía previamente invertido ya en activos de riesgo? Es decir, ¿es un dinero que ya estaba en renta variable o no estaba en renta variable y viene de la cuenta? Si estaba en renta variable y lo que estamos buscando es, oye, voy a invertir en otro fondo que me gusta más o en otra compañía que me gusta más, tú ya estabas asumiendo el riesgo, con lo cual no importa tanto el timing. ¿Por qué? Porque estás saliendo de un sitio en el que si viene una recuperación fuerte ya la ibas a coger, si viene una caída fuerte ya la ibas a coger, y lo que estás intentando es que los retornos medios anualizados a largo plazo mejoren cambiando un producto por otro de más calidad, con lo cual no es tan importante el timing aquí. Entonces, de más a menos importante, oye, si es una cantidad muy pequeña sobre tu patrimonio o ya lo tenías muy invertido en renta variable, etcétera, poco importante. Oye, es una cantidad bastante relevante o no es tan relevante, pero es que lo tengo en cash y voy a pasar a estar expuesto al 100% al mercado. Bien, entonces tenemos, aunque no es tan relevante en largos plazos, porque si compras a un múltiplo medio de mercado de 20 y se te va a 15, pues ese 25% de caída en 15 años se te va a diluir, va a ser menos de un 2% anualizado. Lo que importa es el rendimiento de ese activo a largo plazo. Bien, pero los primeros años, si tú compraste a 20 y se te fue a 12 o a 15, pues claro, en recuperarte de una pérdida de entre un 25 y un 40, pues vas a tardar 3 o 4 años y te va a parecer bien. Entonces, sistemática generalizada de cuando tenemos una cantidad importante o vamos a pasar a invertir un porcentaje importante de nuestros ahorros que teníamos en cash y vamos a pasar a estar expuestos a riesgo, sin dejarlo 2 o 3 años en cantidades mensuales, porque entonces al final
no entramos en la dinámica de pon tu dinero a trabajar, a generar interés compuesto cuanto antes, y a lo largo de 4 años pueden pasar muchísimas cosas y ya pierdes 4 años de interés compuesto, sí que a lo mejor en vez de hacerlo todo junto, márcate un plan. Oye, pues de aquí a finales de verano, o de aquí a final de año, 6, 7, 8 meses, y hazlo en varias veces. Orden mensual o trimestral, poquito a poco. Te aseguras que vas a coger un buen precio medio, no estás expuesto a cómo esté exactamente hoy el mercado, haces un buen precio medio de esas 3, 4, 5 aportaciones que has hecho. Si sube el mercado, pues bendito sea que lo que hayas comprado ya te empieza a subir, que cae el mercado, bendito sea que las próximas compras que hagas las compres más baratas y al final te quedas con un precio medio más amortiguado que te asegura que más o menos a lo largo de este año vas a entrar a un precio que no estás tan expuesto al momento de ahora. Y en general, de lo que me pregunta Guille, de qué piensas de guardar ahora cash esperando un mejor escenario, etcétera, etcétera, siempre que el escenario parezca mejor, los precios que vas a coger van a ser más altos. Cuando peor parece el escenario, cuanto menos luz se ve al final del túnel, cuanto más recesión, cuantos peores sean los titulares de prensa, por decirlo de alguna manera, cuanto menos nos apetezca invertir, mejor momento va a ser para invertir. ¿Y qué me parece el momento de ahora mismo? Me parece un momento maravilloso para invertir en empresas de calidad. El mejor momento que yo recuerdo probablemente junto con diciembre de 2018, abril de 2020, 2012, pues a lo mejor de los 4 o 5 mejores momentos de los últimos 20 años. Para invertir concretamente en compañías de crecimiento y de calidad, no en compañías de energía, de materias primas, que es justo al revés. Es probablemente el peor momento de los últimos 5 a 10 años como mínimo, ¿no? Entonces, espero a mejores múltiplos. Hombre, vamos a ver, lo contaba, le recomiendo a Guille que se escuche el anterior episodio de este podcast, de la parte final donde hablaba de situación de mercado. Pues hombre, es que en renta fija, en compañías como Google, Constellation, Amazon, Netflix, pues que hablamos de compañías que entre la más sólida que ha caído un 30% y la menos sólida que ha caído un 75 o un 80%, es que hablamos de compañías que están o en la peor caída de su historia o entre las 3, 4, 5 caídas más grandes de su historia de 20, 25 años, ¿no? Entonces, oye, que a lo mejor puede caer un 5 o un 10% más y tal. Sí, pues perfectamente puede suceder, pero seguir esperando a que el múltiplo se te contraiga todavía más y perder la oportunidad de comprarte negocios de muy buena calidad después de un ajuste de múltiplos como este que acabamos de ver, con independencia de que pueda haber una ralentización de la economía, un poco aunque venga una recesión, si tú te estás comprando compañías buenas con ventajas competitivas, cuando viene un ajuste como estos de múltiplo tan fuerte, es que básicamente, aunque no tengas re-rate los próximos años, lo que te ha sucedido es que como el múltiplo se te ha puesto tan a tiro, básicamente se te ha reducido mucho el downside, es decir, tu posibilidad de de-rate adicional, es decir, de que una compañía que con recurrencia, crecimiento, ventaja competitiva, ligera de activos, etcétera, pues oye, me la han pasado de 25 veces a 15. Ya, pero la posibilidad de que te pongan, me invento, Google o Amazon a 8 veces free cash flow es que no ha sucedido nunca en la historia. Entonces, digo yo que porque esté el bono americano a 10 años al 3%, como ya ha estado muchas veces en la historia, no te van a mandar Google a 8 veces beneficios, ¿no? Entonces, oye, ¿que la pueden mandar de 15 a 13? Pues sí, claro que la pueden mandar si viene una recesión fuerte y tal, pero es que si sigues, en algún momento hay que tomar esa decisión, ¿no? Y claro, pues a lo mejor por seguir esperando, pues no solo no se va de 15 a 13, sino que se va a 16 o 17 si pasa un poco el miedo. Google hace un más 20, más 20, más 20, te hace más 60 en 3 años en beneficios, la compañía se duplica desde donde está, pero perfectamente, o Amazon se puede ir, cuando se tranquilice la situación, presente un poquito de que utilice la capacidad de fulfillment que acaba de aumentar, AWS siga componiendo al 35 como viene componiendo, etcétera, etcétera, pum, se te van las acciones el año que viene o el otro más de 2.000 y pico que están a 4.000 y tú estabas esperando a ver si la pillabas a 1.800. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues hazlo gradualmente, pues a lo mejor sí, que siempre déjate un poquito de balas en la recámara, pero hombre, cuando ha pasado lo que acaba de pasar en el mercado, seguir esperando a ver si clavas el mínimo, como se suele decir, cuando va hacia arriba el mercado, el último duro que lo gane otro para vender, pues ahora mismo hacia abajo, pues hombre, no intentes coger hasta el último duro. Creo yo que en este entorno de mercado, con unos múltiplos como los que están, empresas buenas, etcétera, creo yo que los retornos anualizados de los próximos 5 años deberían ser bastante buenos desde estos niveles como para que estés intentando ajustar un 5 o un 10%, que al final es que lo anualizas durante los próximos años y te va a dar un 1 o 2% anual de diferencia en la TIR, no es significativo, ¿no?
Entonces, bueno, creo que más o menos he cumplido el objetivo de responder estas 10 o 12 preguntas en un plazo de tiempo razonable, 45 minutos llevamos. Así que nada, sin más, pues agradeceros como siempre que estéis ahí todas las semanas, invitaros a que si os ha parecido interesante, pues que lo compartáis con vuestra gente cercana y nada, pues avisaros también de que quedan ya solo, me parece que 2 o 3 capítulos de la temporada, donde hablaremos de varias compañías, de resultados empresariales, etcétera, y bueno, pues ir avisándoos de que estamos preparando algo para la despedida de la temporada, que creo que va a ser un capítulo muy, muy, muy interesante para todos. Así que nada más, me despido de vosotros, animaros a que nos deis esas 5 estrellas en Spotify, que ya llevamos más de 300 valoraciones, animaros a que sigáis apoyándonos en ese objetivo de llegar a las 500 y nada más, me despido de vosotros, hasta la próxima semana.